Michael Pelayo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Tu banda cómo les va? Muy bien, contentísimo porque ya tenemos físicamente el disco de Mi Mayor Bendición. Así es una de ellas, ese disco, ¿no? Así es, una bendición tenerlo ya físicamente y promocionarlo aquí con ustedes. Por supuesto, nos vas a interpretar un tema que viene en el disco. Claro. Pero antes yo te quiero hacer una pregunta. A ver, échamela. Mira, decía Chabela Vargas que los mexicanos nacemos donde queremos nacer. Así es. Y tú eres tan mexicano más que el mole, pero naciste del otro lado de la frontera, Nací hacia el por norte. una frontera, ahí Así en es. Douglas, Arizona. En Arizona. Así es, pero con raíces de Sonora y por Chihuahua también. Así es que le mando saludo a toda la gente que se identifique con uno. Y la verdad que contentísimo porque sí soy mexicano. Por así como le supuesto, dice. por supuesto. Y toda esta gente que se identifica contigo, con nosotros, con la música de banda del otro lado de la frontera, pues ha ejercido ya una enorme influencia. Decíamos antes, ¿qué influencia ejercemos nosotros los mexicanos en los estadounidenses? Y ya es absoluta, ya es total. Más que nada Cuéntanos un la poquito. economía, ¿no? Ya. Más que nada la economía y mucha gente que trabaja allá en Estados Unidos. Sí. Yo creo que somos la mayoría, ¿no? Los hispanos. Oye, ¿y la música que me dices? Y ¿Qué la- se oye y allá? la ¿Qué se escucha? Pura regional mexicano se escucha. Así es. Así es como se ponen las fiestas. Así es, buenísimas. Más el baile. Eso es todo. Oye, y tú andas paseándote por toda la República Claro. Mexicana, también por los Estados Unidos. Es un artista de talla internacional, pero estás muy joven. ¿Cuántos años Muy tienes? joven, 23 años de edad, pero empezamos de muy pequeño, a los Sí. 9 años de edad empecé a grabar mi primer disco. Sí. Un día que mi papá llega a la casa y me dice, apréndete 10 canciones y te grabo tu primer disco. ¿Y qué te las en 2 aprendiste? días, en 2 días ya las tenía bien ensayaditas. Y de ahí, pues la gente de mi pueblo en Douglas, Arizona y frontera con Sonora, la verdad que me empezó a comprar mis discos, se me empezó a apoyar y de ahí surge la carrera de Michael Pelayo. Sí. Y de ahí empezamos a abrirle muchos escenarios a grandes artistas como Joan Sebastián, Jenny Entre Rivera ellos. y entre muchos. Y entre hoy muchos, estás la aquí, verdad. te agradecemos Muy en el contento. escenario de tus ciudades. Gracias. Y te vamos a pedir que pues, nos regales una de tus canciones. Claro, nos claro que interpretes sí. algo. ¿Cómo se llama? Se llama No me la recuerden. Ah, pues te la vamos a recordar aquí. No, por favor, no. A manos llenas te entregué mi amor, mi vida entera a tu disposición, dos locos jugando al amor. No me arrepiento de lo que pasó, mi corazón ya te lo perdonó y puse candado al amor. Ha sido mi mejor error, el golpe más fuerte con el que aprendí la lección. Esta vez no, 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 no me la recuerdes. No quiero revivir este dolor que me dejó. Oh, se lo merece. Esta vez no,
no me la recuerde. ¡Ay, dolor me volviste a dar, Michael Pelayo! No me la recuerden, pero... No me la recuerden, por ¿Pero favor. cómo se llamaba? No me acuerdo. Oye, Michael, aquí traigo precisamente el disco, Mi Mayor Así es. Bendición. Aquí lo podemos ver. Este disco ya lo podemos nosotros conseguir en tiendas y en plataformas. Así es, ya lo pueden descargar a través de su celular, Sí. porque ya está disponible para todos ustedes, para que lo tengan pues ya en su celular Ya. y lo escuchen en sus audífonos. Claro, en el La verdad que está automóvil. buenísimo, se los recomiendo mucho y miren el video oficial de No Me La Recuerda. Oye, precisamente ver tu video, seguirte en redes Claro. sociales, ¿cómo te podemos encontrar? En Facebook estoy como Michael Pelayo, en Twitter estoy como Michael Pelayo-bajo, Sí. en Instagram estoy como Michael Pelayo-bajo también, para todos ustedes. Oye, te queremos escuchar más en vivo. ¿Te vas a presentar en algún lugar por aquí próximamente? Claro, vamos a estar el 26 de noviembre en una feria importante y también vamos a estar por todo Puebla, Hidalgo, también vamos para Veracruz y hasta Guatemala. Fíjate que nunca pensé que mi música se escuchara tan lejos. La verdad que es ¿Cómo no, algo Michael? impresionante para mí. La música no tiene fronteras. Así es, tienes Oye, razón. Michael, y cuéntanos, ¿qué tanto te gusta la Ciudad de México? La verdad que me encantó. Imagínate, vengo del desierto Sí. de Arizona y venir a una ciudad tan bonita, la verdad que me impresiona mucho y aparte la gente que es tan humilde, Sí. como uno también Así es. que es humilde y Sí. yo creo que la verdad eso me identifica mucho. Fantástico. Oye, ¿la comida te gusta comer? Pues, ¿qué Soy crees? muy bueno, mira. Mira, ya Muy vi, bueno ya para vi, comer. ya vi que te gusta comer. Pues nosotros te vamos a invitar a desayunar, pero en esta ocasión Ok. un platillo muy rico, pero muy saludable. Y Gabriela nos lo va a preparar. Cuéntanos de qué se trata. Échale.